alegro mucho. Vamos a comenzar entonces la discusión de hoy, eh, que le puse como título, ustedes lo ven ahí, Lacan freudiano, Freud lacaniano. Después lo voy a explicar un poco mejor. Pero arranco como siempre con un repaso de lo que venimos discutiendo para entrar en tema. Ujú. La vez pasada vimos que la incompatibilidad entre aspectos de la última enseñanza de Lacan y el principio de placer desemboca en una especie de distorsión del modo en que la doctrina freudiana aparece en ella, ¿no? En la enseñanza de Lacan. Discutimos los seminarios 23 y 24, que aportan algunas luces sobre las nociones de escritura, lectura, letra, ¿no? Que venimos discutiendo últimamente, como por ejemplo cuando Lacan señala que la escritura, despojada de imaginario, entra en lo real, ¿sí? Es, es el caso de las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y que Joyce, con su escritura, descompone el lenguaje de un modo que suspende la identidad fonatoria, ¿no? En fin, son cosas, flashes, ¿no? Eh, que plantea Lacan para, por así decirlo, aportar alguna luz a este oscuro problema de la relación entre escritura, lectura y letra. Bueno, incluso él mismo explicita que está investigando qué es escribir. Y realmente es una investigación riquísima, ¿no? Pero la verdad que en lo tocante a la letra, la huella y el significante persiste todavía mucha oscuridad, así que creo que hay que pensar que Lacan inaugura esa investigación y que todavía hay mucho por hacer en ese terreno. Por otro lado, vimos que sobre la base de una réplica indicial, noción que venimos trabajando desde el año pasado, el objeto es constelado por lo imaginario, al igual que el cuerpo se constela en el estadio del espejo, ¿no? Así es como podemos leer lo que dice acerca desde la forma en el sentido platónico Lacan. El cuerpo se constela en el espacio, en el estadio del espejo como una forma unitaria que incluso puede ser objeto de adoración, ¿no? Lacan llega más lejos en esta línea, él dice que el espacio mismo, ¿sí? El espacio mismo es constelado imaginariamente y adquiere sus tres dimensiones geométricas mediante una construcción verbal, ¿sí? Es decir, por el agregado de lo simbólico a esa fantasmagoría que produce lo imaginario, ¿no? Y además dice que como debemos imaginar con palabras lo que pensamos, entonces el sentido participa de lo imaginario y de lo simbólico, las dos cosas, ¿sí? Cuyas historias envuelven además fragmentos de lo real, ¿no? Alrededor de, digamos, de eso se tejen esas historias. La ciencia misma, gracias a los modelos, lo que hace en definitiva es imaginar lo real, ¿sí? Y Lacan busca desprenderse de esa imaginación freudiana según la cual el inconsciente está dentro de cada uno, ¿no? Él, él cree que es necesario distinguir entre forma y estructura para alcanzar lo real, pero en verdad es algo que él plantea solamente porque él reduce la Gestalt a la forma esférica, la burbuja, como él dice, ¿no? Pero no hay por qué aceptar esa limitación justificada, realmente, no, excesiva, digamos, esa limitación. Eh, Creo que hay que ampliar muchísimo más la noción de Gestalt y esta función de lo imaginario. En fin, bueno, además de no situar el inconsciente en el interior, Lacan no apela a dinámicas de conflicto y con esto distorsiona y tergiversa muchos de los conceptos que en Freud participan del imaginario bélico.
¿sí? Por ejemplo, como cuando dice que Freud llama Verdrängung, que es la represión, ¿cierto? Al hecho de que el discurso del amo alcance lo real. No hay ni trazas de eso en Freud. De hecho, él no cree siquiera que exista el núcleo traumático como tal, ¿no? Y en cuanto a la supuesta inclinación del hombre hacia su placer, a padecer lo menos posible, a Lacan le parece obvio que para Freud causa placer lo verdadero, pero no necesariamente lo real, ¿sí? Eh, Aunque él mismo reconoce que ahí, fíjense, ahí está la palabra clave, ¿no? Ahí distorsiona algo de Freud, ¿sí? No es lo que decía Freud, es un Freud distorsionado, como decía la vez pasada. Y luego agrega que él encausa a sus analizantes para que decir lo verdadero les cause placer, ¿sí? Lo cual contradice la supuesta evidencia anterior, ¿no? Digamos, parecía que era una ley general que lo verdadero causa placer, pero sin embargo es necesario, según él dice, encauzar a sus analizantes para que eso ocurra, o sea que no es algo que vaya de suyo, digamos, como parecía sugerirlo lo anterior, ¿no? Y al final de la reunión pasada, eh, vimos que Lacan dice que la noción de inconsciente se apoya en el lapsus y en el chiste, y que Freud explica la ganancia de placer en el Witz, ¿sí? En la ocurrencia chistosa, como el ahorro de un gasto, ¿no? Y de esta manera, con esta idea, digamos, de Lacan, se subsume el chiste dentro del principio del placer, ¿sí? Cuando en verdad sabemos que el chiste más bien provoca una excitación, no es que la libera, digamos, no es que la calma. Por lo tanto, aquí podemos decir que él acepta ese principio, el principio del placer, ¿no? Y con eso contraría la constancia redistributiva que él sostuvo todo el tiempo, pesca además la incompatibilidad entre las dos cosas, ¿no es cierto? Los dos sentidos de la economía, ¿no? La economía en el sentido de constancia de la suma y la economía como ahorro, ¿no? Que es el principio del placer. Y por eso lo ataca con argumentos que, conté la vez pasada, son verdaderamente muy débiles, ¿no? Pero bueno, en fin, es de todos modos, ya lo comenté la otra vez, es una vacilación muy pasajera en Lacan, ¿sí? Porque ya lo vemos en el seminario siguiente, donde dice que el chiste se apoya en un equívoco, por supuesto, como dice Freud, o como dice Freud, dice en una economía, ¿sí? Es una realmente extraña equiparación entre equívoco y economía, ¿sí? Pero reconoce, este es el punto importante, que nada es más ambiguo que la noción de economía, ¿sí? Esa ambigüedad es la que vengo explotando desde el año pasado para decir precisamente que Freud parece haber caído en la trampa de esa ambigüedad y haber confundido siempre dos aspectos, sin embargo, muy distintos e incluso que crean una inconsistencia cuando se los toma juntos, que son los dos sentidos de la economía, ¿no? Como redistribución con suma constante o tendencia general al ahorro, ¿sí? De todos modos, creo que con eso terminé la vez pasada, les decía que el problema sigue siendo, tanto para el chiste como para el inconsciente, en el que se apoya en la noción del chiste y en general, cómo es que la huella se enlaza con significantes, ¿no? Bueno, listo con el resumen. Hoy vamos a discutir los últimos tres seminarios de Lacan, ¿sí? Momento de concluir, la topología del tiempo y disolución, ¿sí? El último de estos tres acaba de ser publicado en francés por Miller, así que seguramente pronto lo tendremos en castellano, ¿sí? De hecho ya empecé a traducirlo.
Es un libro con un formato distinto, lo ven finito, alargado, tiene creo que 100 páginas nomás o menos que eso, y digamos, el libro se llama En los confines del seminario y tiene tres partes, digamos. Uno, las notas que quedaron de algunos asistentes al seminario sobre el hombre de los lobos, que es el seminario que dio en el año 52, Lacan, antes del comienzo de su enseñanza oficial, que es el 53. Sería el seminario cero, digamos, si quieren poner el número uno como el que tenemos, digamos, ¿no? Y luego lo que sería el seminario 27, es decir, la disolución que arranca con la carta en la cual Lacan propone la disolución de su escuela y las 5 clases de un seminario que da creo que en un museo oceanográfico o algo por el estilo, porque ya, digamos, ya se muda. Más la conferencia de Caracas, ¿sí? La única vez que estuvo Lacan en Sudamérica, julio del 80, que habitualmente estaba incluido dentro del seminario, digamos, por más que es algo muy distinto de todo lo anterior. Bueno, yo voy a considerar seminario 27 a este conjunto, ¿no? La carta de disolución, las 5 clases que da, las últimas 5 clases del seminario de Lacan, más la conferencia que da en Caracas. A todo eso lo llamo, como solíamos hacerlo, el seminario 27. Un comentario no tan al margen, lejos de lo que Rudinesco procura probar en su biografía. Eh, Acá les muestro algunas frases, digamos, correspondientes a eso. En mi opinión, Lacan sigue lúcido hasta el final, ¿sí? Caracas incluida, por supuesto. Es cierto que hay clases del seminario en las que él no hace más que dibujar nudos o dejar que otros tomen la palabra, ¿sí? Pero están jalonadas por verdaderas perlas sobre las cuales podemos, y creo que vale mucho la pena, reflexionar. Además, porque muchas se relacionan directamente con nuestra investigación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dice sobre el saber y el inconsciente? ¿No? Eh, Lacan iguala, aquí vemos, ¿no? Le pongo la referencia, el seminario 25. Lacan iguala el inconsciente con la hipótesis de que siempre soñamos, son despiertos. Y agrega que en el sueño hay anhelo, es decir, Wunsch en alemán, ¿sí? Dice que no hace falta suponerlo dirigido a alguien, pero, digamos, aunque no sea una demanda, ¿sí? Que se dirige a alguien, sí está articulado con un deseo que no se sabe, ¿sí? Ya que el saber es claramente una articulación significante, mientras que el deseo fundamental, si es el que nosotros dedujimos al erradicar el principio del placer del año pasado, es el deseo de gozar. Y verdaderamente nada obliga, en sentido lógico, a que el goce esté atrapado en las redes de algún saber, verdaderamente. Lo interesante es que aquí, en esto, no hace falta suponer que el carácter inconsciente del deseo se deba a conflicto alguno, ¿sí? Y menos aún a cualquier forma de la defensa, incluida la represión, ¿sí? O sea, el imaginario bélico del que hablábamos siempre cuando comentábamos a Freud, ¿sí? El deseo va por un lado, digamos, y el saber nos guía por otro, ¿sí? Es decir, es una guía, pero no una guía en el sentido de la brújula, digamos, ¿no? Sino que es un curso, lleva por allí. Um, Decía, así justifica Lacan el hecho de que haya podido traducirse el, la palabra trib, que es como traducimos habitualmente pulsión, por instinto, ¿sí? No, me adelanté ahí la diapositiva. ¿Ustedes recuerdan cuánto discutió Lacan
cuánto insistió, digamos, en que era un error traducir trieb, que es pulsión, por instinto. Sin embargo, esta palabra, instinto, proviene del latín instinctus y significa literalmente lo que estimula interiormente, ¿sí? Ya que añade el prefijo in, que denota siempre interioridad, en este caso, digamos, denota interioridad, y el verbo stingere, que es pinchar o estimular, ¿sí? O sea, es lo que nos pincha desde adentro, ¿sí? O sea, fíjense que entonces no es algo muy, muy distinto del drang pulsional, ¿sí? El empuje. ¿Sí? Salvo porque la biología dio al instinto, desde el siglo XVIII, XIX, no recuerdo, la connotación del saber que guía al animal para conservar su vida y conservar la de su especie, ¿no? Mientras que el drang carece de meta, es decir, no sirve de guía, ¿sí? El inconsciente es entonces un saber que nos guía efectivamente como el títere, como al títere, el titiritero, por cierto, pero ¿por qué igualarlo como hace Lacan al principio de placer? ¿Sí? Ese principio realmente a lo sumo, guía al animal, que puede conformarse y hasta cierto punto con una vida desinteresada, como la llamaba Diego Copo el año pasado, una vida desinteresada como la que obedeciese la ley que obliga a economizar excitaciones, ¿sí? Pero no guía la operación del saber inconsciente. Ese principio de placer realmente allí no tiene nada que hacer. Es lo que discutimos a lo largo de todo el año pasado. En cambio, sí podemos aceptar que se lo considere la cara real, como dice aquí Lacan, la cara real de aquello con lo que estamos enredados, ¿no? Ya que nos enreda precisamente por guiarnos al compás y a capricho de sus equívocos, ¿sí? Ese es el punto. Analizarse, dice Lacan, no es liberarse de los síntomas, que aquí él llama Santon, con su escritura nueva, sino saber por qué nos enredan esas huellas del lenguaje que nos sugestionan, dice, ¿no? Y es interesante, digamos, esta aparición de la cuestión de la sugestión, que es casi un tema tabú en el vocabulario psicoanalítico. Así que voy a volver sobre este asunto porque Lacan hace otro comentario que lo ilumina desde un ángulo distinto y creo que así lo aclara bastante. Hay así una ganancia de saber, entonces en el curso del análisis, una ganancia de saber acerca de ese saber no sabido, aunque el hecho de que sea no sabido se debe a la mera estructura del lenguaje y no, insisto siempre en esto, a un no querer saber nada de eso, ¿sí? Que es una concepción que lleva a pensar como si todo analizante en última instancia tuviera, por tener un inconsciente, la marca de la cobardía, ¿no? De ese no querer saber nada de eso, bueno, porque hay algo allí necesariamente insoportable. Bueno, eh, no voy a seguir con esto, pero comentario al margen que me parece útil. Esas huellas del lenguaje definen el inconsciente, como dice Lacan, lo definen como un saber legible, ¿sí? Hay, dice, escritura en el inconsciente, el sueño, el lapsus, incluso el chiste, se definen por lo legible. Lo legible, en eso consiste el saber, ¿sí? Eso me parece muy útil realmente como para aclarar un poco las cosas acerca de lo que es la instancia de la letra en el inconsciente. Y la transferencia, entonces, es redefinida como la suposición de saber leer de otro modo. Lacan aquí se cree mejor ubicado que Freud en lo real que está involucrado en lo tocante al inconsciente, porque dice, acá traigo el francés porque es difícil de traducir, eh, dice que la jouissance du corps, ¿sí? Fait point à l'encontre de l'inconscient, ¿sí? Yo lo entiendo
pensando en el esquema que había planteado unos años antes, 5 años antes, en la tercera, ¿sí? Que había discutido después en los seminarios 22 y 23, que es el esquema de la economía de los goces hecha sobre la base de un nudo borromeo, ¿no? Que tienen cosas criticables para mí, pero bueno, me parece que él lo que está mostrando es ese fait point, ¿sí? Que dice aquí, ¿no? Hay que entenderlo en el sentido de que el goce del cuerpo, este J-A mayúscula, ¿sí? Este goce de la vida también, que está entre imaginario y real, como lo pueden ver en el esquema, o sea, fuera de lo simbólico, forma un punto, ¿sí? Fait point en el sentido de que lo hace ese punto, como cuando tejemos, ¿no? Que hacemos un punto, damos una puntada, ¿sí? En ese sentido, entiendo, ¿sí? Y lo hace en contra del inconsciente, que el inconsciente es esto, acá sí representado por la sigla ICS, que es como la inflación de lo simbólico, ¿sí? Hay algunos que piensan que esto es como un plano, pero yo entiendo que Lacan lo que hacía era ver cómo se inflaba, si este círculo de lo simbólico lo ampliamos, va tomando formas así cada vez más amplias, ¿no? Como lo ven acá, por ejemplo, cuando se amplía este otro círculo, el de lo real, ¿no es cierto? Estas líneas que va haciendo así, para mí Lacan fue mostrando cómo iba creciendo hasta adquirir un tamaño mayor ese círculo, ¿no? Que acá no termina de dibujar. Ya, así es como entiendo el esquema de la tercera, que no es muy claro el esquema final. Entonces retomo, digamos, que Lacan se considera mejor situado que Freud en, en lo tocante al inconsciente por saber algo de lo real involucrado. Y ese real involucrado en el inconsciente tiene que ver con que esto de que el goce del cuerpo, ese JA, ¿sí? Hace un punto contra el inconsciente, ¿no? Digamos, crea ese punto contra el inconsciente, cosa que, digamos, para Freud no, ni soñar, digamos, con esa concepción, ¿no? Es decir, que en esa exterioridad entre el goce del cuerpo y el inconsciente que muestra el esquema, el inconsciente que se le anuda, y en esa competencia económica entre los dos, ¿no? Es decir, en la medida en que uno aumenta, el otro disminuye, cree Lacan pescar mejor que Freud ese real del inconsciente, ¿sí? Y a mí me parece que así lo revela también el hecho de que él considera que la vida es cómica, ¿sí? No es trágica, es cómica, dice. No trágica como lo sería si se rigiera por el complejo de Edipo, ¿no? Si el complejo de Edipo la orientada, ¿sí? Él no duda que todo pensamiento, ¿sí? Aún el inconsciente, que está hecho de pensamiento, se orienta en esa dirección, ¿sí? En dirección a lo que Freud imprudentemente llamó el complejo de Edipo, dice. Pero eso, dice, no es más que el mito que Freud encontró para enfrentar la inexistencia de la relación sexual, en definitiva. Al fin y al cabo, Freud necesitaba, lo vengo insistiendo del año pasado, ¿sí? Lo vengo diciendo con insistencia, Freud necesitaba el conflicto para fundar un síntoma sin poner en tela de juicio el principio del placer. Y la tragedia podía darle forma épica, como dice en otro lugar Lacan, a esa estructura, ¿sí? Lacan, en cambio, hace de la función paterna una metáfora, o sea, un vits, efectivamente un chiste, ¿sí? Y el producto de esa metáfora, es algo que discutí en mi seminario hace ya algunos años, publicado en Ombligos, el producto de esa metáfora es la significación del deseo, esa que solemos llamar fálica, aunque creo que convendría llamarlo de otra manera, ¿sí? La misma significación que la comedia pone en primer plano y que es precisamente lo que hace reír en el chiste, ¿no? Y es notable cómo, además, acá voy a explicar un poco mi título de hoy, ¿sí? Porque me parece notable cómo el Freud distorsionado por Lacan se asemeja al Freud sin principio de placer que venimos estudiando, ¿sí? Por ejemplo, Lacan dice, fíjense, presten atención a esto, Lacan dice que el deseo está fijado por represión y que así es como permanece indestructible, ¿sí? Esto es lo que dice Lacan, ¿sí?
Sin embargo, para Freud fíjense lo que dice, ¿no? Cuando habla de la fijación, ¿sí? Lo que se fija es precisamente la agencia representante de la pulsión, ¿sí? Se fija mediante represión primordial. Eso es lo que la torna inmutable, ¿sí? Pero es la pulsión, no el deseo, ¿sí? Ahora bien, si nosotros descartamos, como vengo proponiendo, el principio del placer, el deseo de gozar tiene el mismo carácter indestructible y es algo que podemos homologar a la conjunción entre deseo y pulsión que cuando introducimos el principio del placer siempre aparecen en tensión o por lo menos divergentes. Noten que Lacan dice que Freud catalogó, por ejemplo, esos deseos, ¿sí? Fíjense que dice esos deseos, ¿sí? En términos de destinos de pulsión, ¿sí? Triebschicksale son los destinos de pulsión, como en el título del artículo, ¿no? Pulsiones y destinos de pulsión. O sea que ahí los deseos están entendidos como destinos pulsionales, ¿sí? De vuelta, podemos entonces leerlo como deseos de gozar, ¿sí? Con variados goces, ¿no? Lacan, ya lo vengo diciendo y aquí él lo repite también, no oculta su descontento con el último Freud, ¿sí? Le parece que la segunda tópica y todo lo que se deduce de ahí adolece de cierta torpeza. Se pregunta cómo hacer del ello un continente de las pulsiones. No es lo mejor que hizo Freud, dice, ¿no? Las pulsiones se relacionan, por lo menos en su definición más clásica, con los orificios del cuerpo. ¿Cómo vamos a hablar de un continente de las pulsiones, ¿no? Que implicaría como una bolsa que las contiene, ¿no? No convendrá, dice, pensar en una topología diferente, ¿sí? La botella de Klein, el toro, alguna cosa distinta que la esfera, ¿sí? Con ese adentro y ese afuera, ¿no? Donde adentro estarían las pulsiones y vaya a saber lo que está afuera, ¿no? Lacan entonces vuelve a enlazar el ello, ¿sí? Fíjense al final de esta última referencia, aquí en el 27, vuelve a enlazar el ello con el deseo indestructible, o sea, las pulsiones, que supuestamente son lo que están en el ello, con el deseo indestructible, ¿sí? En consonancia entonces con nuestra noción de deseo de gozar, que precisamente junta aquello que anteriormente, si aceptábamos el principio del placer, debía permanecer separado e incluso antagónico, ¿no? Deseo de pulsión o deseo de goce. Por eso el equívoco en la interpretación siempre apunta al sexo, ¿sí? Ya que tiene que cambiar la escritura del síntoma de que nos enreda, ¿sí? O sea, aquello que viene a suplir la relación sexual que no hay, ¿sí? Por eso dice que el psicoanalista es un rétor, ¿sí? No un retorcido, sino un rétor, ¿no? Es decir, el que sabe hablar bien, ¿sí? Ya que debe deshacer por la palabra lo que ha sido hecho por la palabra, ¿sí? Bueno, este, y acá es donde retoma lo que les decía hace un ratito, ¿sí? De la cuestión de la sugestión, ese tema tabú, ¿sí? Porque dice que el analista opera por sugestión, ¿sí? Pero es en el sentido mencionado, ¿sí? Es decir, en el análisis buscamos saber por qué nos enredan esas huellas del lenguaje que nos sugestionan, ¿sí? A eso llamaba Lacan la sugestión, ¿no? Es decir, que hay huellas del lenguaje que producen efectos. Y el analista crea, además, nuevas huellas, ¿sí? Para lo cual es fundamental que tenga peso, cosa que todos los analistas, no todos, pero la mayoría hemos ganado durante la pandemia. Este, bueno, aunque creo que aquí se refiere al peso en sentido simbólico, ¿no? Es decir, tiene que saber dar peso a la palabra con la cual opera, ¿sí? Esto es algo que lo vuelve entonces un rétor, ¿sí? Su operación es retórica, ya que en definitiva es eso, ¿no? Digamos, un rétor, es el que puede darle al lenguaje la eficacia necesaria para convencer, para
conmover, para alterar algo en el otro, ¿sí? Su decir es corte, ¿sí? El analista Tranche, zanja, ¿sí? Lo que dice es corte, dice Lacan, ¿sí? Participa de la escritura. Zanja al leer lo que el analizante dice más allá de su intención de decir, de lo que quiere decir, ¿sí? Su práctica en este sentido es poesía, ¿sí? En el sentido de la poiesis, ¿sí? De que crea algo que antes no estaba por medio de la palabra. Pero dice que hay que elevarla a la dignidad de la cirugía, ¿no? Cosa que retoma el viejo problema del cálculo anterior de la interpretación, ¿sí? Que es el problema por el cual ingresé en el debate lacaniano, ¿sí? Lacan no dice, digo esto, es fundamental el cálculo anterior, porque si no existiera ese cálculo anterior, no seríamos cirujanos, sino monos con navaja, ¿no? Bueno, no me voy a detener en esto, hablé años. Lacan no dice gran cosa acerca del síntoma en estos momentos, aparte de lo que ya comenté. El análisis consiste en saber por qué nos enredan los síntomas, que son consecuencia de que el lenguaje deja huellas, deja trazas, esas cosas que nos sugestionan, como mencionaba recién, ¿sí? Por lo tanto, si prestaron atención, notarán que entonces hay escritura tanto en el síntoma como en el inconsciente, ya que, como mostré hace tiempo, el S1 común a ambos no es significante, sino que es una letra, ¿sí? O sea que hay algo en el inconsciente que conserva el carácter de letra, no es todo significante. Lacan lo dice, con todas las letras, para el chiste, dice que hay escritura en el inconsciente, ¿sí? Como les mencioné hace un rato. Sueño, lapsus, chistes se definen por ser legibles, ¿sí? Y, como les decía, vincula la economía del chiste con la de la escritura, ¿sí? Pero es precisamente la escritura que no se refiere al ahorro, ¿sí? O sea, la ligada al principio del placer, sino la escritura ligada a la ley de conservación, es decir, la que me permite escribir una fórmula como la que hace de la constancia de la energía, ¿sí? Es decir, se refiere al punto de lo que Freud llamaba siempre el punto de vista económico, ¿no? Es decir, que todo lo que hacemos en el análisis no es más que permutar unas cosas por otras, ¿no? Este, Tal vez a esto especulo, digamos, pero tal vez a esto se refiera Lacan cuando dice que la lengua solo es eficaz al pasar a lo escrito, ¿sí? Bueno, el seminario 26, ustedes vieron que hasta ahora prácticamente no cité nada, en su conjunto resulta bastante, es porque en su conjunto resulta bastante alejado de la investigación que venimos realizando. No aborda ni directa ni indirectamente el principio del placer, ni su consecuencia más inmediata, por lo menos, ¿sí? Sin embargo, ustedes recordarán que en junio, cuando discutíamos el seminario 16, percibimos en qué sentido y hasta qué punto era necesario asignar un carácter imaginario a la estructura, ¿sí? Es decir, vimos ya allí la primera señal de la estatura creciente que ese registro adquiere en la última enseñanza de Lacan. Y bien, hay en el seminario 26 algunas aserciones breves en diversas clases que retoman este problema, por eso quiero comentarlas, ¿sí? La primera es la que, tras reconocer la brecha existente entre psicoanálisis y topología, afirma la equivalencia entre estructura y topología, ¿sí? Es otra manera de decir que la estructura que está en juego es topológica, ¿sí? No significante como lo planteaba antes, ¿sí? Es topológica, en especial el Borromea, por supuesto, a esta altura del partido. Ahora bien, la equivalencia entre diversas presentaciones de una misma figura topológica, es decir, lo que define el alma de la topología, ¿sí? Es un efecto de lo imaginario, ¿sí?
que puede formularse simbólicamente, reducirse a símbolos, claro que sí, y permite a partir de allí derivar imposibilidades bien reales. Ven los tres registros así, ¿no? De modo que plantear la equivalencia entre estructura y topología vuelve a colocar en el tapete el carácter imaginario de la estructura, ¿sí? Lacan dice que además es necesario orientarse en la estructura, ¿sí? Y eso no solamente evoca el argumento principal que motivaba el título del seminario 21, ¿sí? Los no engañadizos yerran. El argumento principal es que se extravía quien no se orienta por la estructura, dejándose engañar por ella, digamos, ¿sí? Sino que además con esto Lacan muestra en qué medida esa orientación participa de lo imaginario, porque la estructura, que es lo que nos orienta, participa efectivamente de lo imaginario, ¿no? Esto es importante para no quedarse con esta especie de eslogan de que la orientación del análisis es lo real, cosa que ya discutí muchas veces. Bueno, de hecho, más adelante él explicita que la topología es imaginaria, ¿sí? Por lo tanto, fíjense la secuencia lógica. Si hay equivalencia entre topología y estructura, como él dice, y la topología es imaginaria, entonces la estructura resulta ser imaginaria, ¿sí? O sea, casi teorema, digamos, que demuestra que la estructura es imaginaria. Y como Lacan dice que debemos guiarnos por la estructura, entonces lo que nos guía es imaginario, ¿sí? Digo, hay muchas maneras de criticar esto de que la orientación del análisis, lo que nos guía en el análisis es lo real. Hay muchas que desplegué desde hace ya como una década, pero más de una década, pero aquí, si quieren, tienen una demostración, ¿sí? En Seminario 26. Lo que nos guía es la estructura es topológica, la topología es imaginario, por lo tanto, lo que nos guía es imaginario. Bueno, en la clase siguiente, Lacan dice que el lenguaje tiene leyes cuyo modelo es lo universal, ¿sí? También lo particular, dice. La particularidad no lo es menos, dice. ¿Qué significa esto? Eh, Él usa aquí el término universal como suele hacerlo, es decir, como algo que no implica una totalidad. Muchas veces pensamos que el universal es el para todos, ¿no? No implica una totalidad, sino que lo usa como suele hacerlo en el sentido que Aristóteles le da este vocablo, ¿sí? Que pueden leerlo en el artículo sobre la interpretación, precisamente el libro sobre la interpretación de Aristóteles, donde él dice que es universal lo que se predica de varias cosas, o sea, de más de una cosa, ¿sí? Se predica de más de una, a diferencia de lo singular, que es lo que se da en solo una. O sea, bueno, es así como lo planteé, así como lo toma Lacan, ya lo mostré hace 1000 años. Les doy un ejemplo, de todos modos. Si yo digo, por ejemplo, caballo, ¿sí? Caballo es universal, en el sentido aristotélico del término, ¿sí? Es universal, por supuesto, no porque todas las cosas sean caballos, ¿sí? Que sería el universal en el sentido del para todos, sino porque caballo se predica de varias cosas, de más de una cosa, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que implica esto? Sino que hay algo que no es una cosa, sino un verdadero molde, una forma, un eidos, diría Platón, una gestalt, dirían los gestaltistas, ¿sí? A la que denominamos caballo y que predicamos de cada cosa que lo imaginario pueda reducir a ella por deformación topológica. De modo tal que un tordillo, un pura sangre, un percherón resulten tener la misma estructura, ¿sí? Creo que esto explica lo que Lacan dice luego de afirmar que lo universal es el modelo de las leyes del lenguaje, ¿sí? Lo imaginario, dice, lo imaginario imagina lo real, ¿sí? Y lo hace mediante una reflexión como la especular, como la que se produce en el espejo, ¿sí? Yo creo que esto podemos entonces entenderlo así. De lo real, como venimos trabajándolo con Freud desde el año pasado, cuando
retiramos el principio del placer. De lo real se toman ciertos rasgos o indicios mediante los cuales lo imaginario constela los objetos, ¿sí? Lo que llamé réplica indicial tendría en esta función de lo imaginario su resorte último, esta función de imaginar lo real, ¿sí? Bueno, entonces, nada más que comentar a este respecto en lo tocante a los seminarios 25 y 26. Pero decidí que, aunque implique un rodeo por temas algo alejados de nuestra investigación de las consecuencias doctrinarias y clínicas de erradicar el principio del placer, quiero pasar revista a algunos puntos del llamado Seminario 27, que, como les dije, incluye el proceso de disolución de la escuela y la conferencia que Lacan dio en Caracas en julio de 1980, ya que se relacionan con las consecuencias políticas de encarar una crítica como la que aquí propongo, ¿sí? Vamos a comenzar por la carta de disolución, cuya traducción ya existe, digamos, está en los otros escritos publicados hace 10 años, este, y donde Lacan escribe que su escuela tiene un problema, hay un problema de la escuela, ¿sí? Cuya solución es la disolución. Uno puede preguntarse, ¿por qué es tan radical? ¿Sí? Y él dice claramente, porque si yo no me interpusiera, ¿sí? Dice, mi escuela terminaría funcionando en el sentido contrario de aquello para lo que la he fundado. Cosa que Lacan reseña a continuación y que había explicado ya en 13 escritos de los años 50, ¿sí? Función y campo de la palabra, el 53, situación del psicoanálisis en el 56 y el psicoanálisis y su enseñanza del 57, ¿sí? Como él mismo lo dice, su escuela devino efecto de institución, efecto de grupo consolidado, es decir, una masa regida por el discurso del amo. Se comió el efecto del discurso analítico, ¿sí?, que se esperaba obtener en ella, y así decayó a esa estructura de iglesia textual que él había denunciado ya en la IPA, ¿sí?, que había motivado, digamos, la fundación de una escuela separada de la IPA, ¿sí? Ni el cártel, ni la permutación, ni el pase que Lacan había introducido en su escuela lograron impedir esta degradación, digamos, de la escuela de Lacan en una especie de segunda IPA. Acerca de las razones de ese fracaso y el modo en que las escuelas de la AMP procuran evitarlo, ya dediqué un seminario anual en La Plata hace varios años, 2014 fue, y un libro en el 2015, basado en ese seminario. Sí, solo mencionaré que algo similar vuelve a ocurrir en las escuelas cada tanto, ¿sí?, y requiere continuas invenciones si no se quiere llegar al punto de disolver la escuela, ¿no? Por supuesto. Mi seminario, que desde el año 2007 procura reinstalar, como vengo insistiendo, el debate de las luces propuesto por Lacan, y seminario que podrá tener muchos defectos, pero jamás será el de endiosar significantes amo, es una pequeña contribución en ese sentido, mi contribución por lo menos. Después de su carta, esta de disolución, Lacan, como les dije, da 5 clases del que será su posterior seminario, antes de viajar a Caracas, ¿sí?, que es donde tomará la palabra en público por última vez, ¿sí? En la primera de esas 5 clases dice que la verdad del malestar de cada parletre le es propia, ¿sí? Es decir, no hay impas común, el síntoma es singular, ¿sí? El uno del significante, ¿sí?, aclara muy bien aquí, el uno del significante no funda ninguna unidad de lo real, ¿sí?, a menos que introduzcamos forzosamente, digamos, un axioma, ¿sí?, que imponga crear un todo a partir del montón, ¿sí? Y lo ejemplifica con lo que pasa en ese momento, ¿no? Lacan, sin su escuela, tiene un montón de personas a su alrededor, creo que eran más o menos 1000, y no va a hacer de ellas un todo, ¿sí? ¿Por qué no va a ser un todo? Porque para formar un todo
es necesario crear una excepción, esto es lógica pura, pueden leer en Miller, que lo explica muy bien en lógica del en la sutura, no, en lógica del significante, que está en las conferencias porteñas. Eh, entonces, para crear el todo hace falta una excepción, la famosa lógica macho, como se la llama de la fórmula de excepción, ¿no? El todo con la excepción. Y esa excepción, con el todo, digamos, a su alrededor, recrearía la estructura de masa que se quiere evitar, ¿sí? Porque es justamente esa la estructura que demuestra Freud en Psicología de las Masas, ¿sí? Él entonces no apuesta a las personas, eh, pero sí al funcionamiento, dice, ¿no? Es decir, que, digamos, confía en que haya una estructura lo suficientemente sólida como para que más allá de las personas la cosa funcione. Pero dice que va a tener que innovar, ¿sí? Porque la estructura anterior, la que él planteó, había fracasado, ¿sí? A mi entender, de todos modos, no fracasó, como él dice, por el hecho de que él no haya logrado producir, o su escuela, digamos, no haya logrado producir analistas de la escuela, que estuvieran a la altura. Sino, esto es lo que planteo en mis libros al respecto, porque el gradus propuesto, el gradus es AP, AE y AME, o sea, los títulos, ¿no? Analista practicante, analista miembro de la escuela y analista de la escuela, con las reglas de movimiento dentro de ellos, ¿no? Digamos, eso es el gradus. El gradus que había propuesto Lacan tenía un error, a mi entender, que posibilitó reconstruir una jerarquía, que era lo que se quería evitar, ¿sí? Porque así se arma una lógica de grupo como en la IPA, ¿sí? Y de paso comento que yo creo que hoy la invención, entre comillas, del título, también entre comillas, de ex AE, ¿sí? Es decir, que siga quedando una marca de haber sido AE después del trabajo que llevó decidir que el título de AE fuera caduco, es decir, que después de 3 años ya no fuera más, no existiera más. Eso me parece que hoy produce algo similar a lo que llevó al fracaso de la escuela de Lacan. En fin, ya ahí discutir y demostrar esto me alejaría mucho del tema, ¿sí? Pero quiero simplemente seguir comentando algo de este seminario 27 por lo que tiene que ver con las implicancias políticas de la investigación que estamos llevando a cabo aquí. Un par de clases más adelante, Lacan dice que pretender que la causa freudiana escape al efecto de grupo, ¿sí? Es lo que él quiere, ¿sí? Se trata de que la causa freudiana escape al efecto de grupo. Es decir, que el psicoanálisis no sea religión y que a ellos se resisten precisamente quienes temen la disolución, ya que ellos armaron una jerarquía y la jerarquía, como sucede por ejemplo con la jerarquía eclesiástica, se sostiene dirigiendo el sentido, ¿no? No por casualidad me parece que se refiere allí a la jerarquía, ¿sí? Por lo que les decía recién, ¿sí? Porque ese es el eje del problema estructural en toda escuela, hoy en particular. Eh, Ahora bien, cuando luego él agrega que jamás pretendió sobrepasar a Freud, sino solamente prolongarlo, ya en esto creo yo que no podemos acompañarlo, porque realmente en lo tocante a la institución, proponer el pase y la escuela decididamente apuntó a ir más allá de la estructura de masa en la IPA creada por Freud. Así como lo vimos en la reunión anterior, la INBEVU, ¿sí? Pretendió ir más lejos que el Unbewusst, es decir, que el inconsciente freudiano, y Lacan lo reconoce ahí. Acá hay una pequeña caída en la falsa modestia, o en el truco lacaniano, según como lo quieran ver. En la penúltima clase de su seminario, él dice que logró romper con lo que en la práctica del análisis había sido coagulado por la tradición, ¿sí? Que impedía toda transmisión. Y si ustedes recuerdan que al fundar su escuela, él había dicho que la enseñanza del psicoanálisis solo se transmite por las vías de una transferencia de trabajo, ¿sí? Y aceptan, como lo señaló muy bien Miller en la conversación sobre el significante amo,
Se aceptan que otro nombre de la transferencia de trabajo es la orientación argumentada, discutida, ¿sí? Entenderán por qué la tradición religiosa obstaculiza la transmisión y por qué Lacan quería que la vía que él había abierto, ¿sí?, no se cerrara, ¿sí? Aquí, en este seminario, intentamos mantenerla abierta mediante una discusión argumentada, tal como Lacan y Miller lo proponen, discutiendo incluso con Lacan y Miller, ¿sí?, argumentando esa discusión. Llegamos ahora al fin del recorrido de Lacan, que es, como les dije, la conferencia que dio en Caracas, y aquí voy a pedirle disculpas a quienes asistieron a mi seminario del año pasado, porque a veces deberé volver sobre referencias ya comentadas, ¿sí? Como por ejemplo cuando dice, a ustedes les toca ser lacanianos si quieren, yo soy freudiano, ¿sí? Y anuncia ahí en el comienzo de su conferencia de Caracas, que dirá algo sobre el debate que viene manteniendo con Freud y que no es de ayer, ¿no? Hace tiempo. Yo no me voy a cansar de subrayar que para Lacan ser freudiano no es repetir a Freud, ni aceptar lo que él dijo, ni enseñarlo, ni estudiarlo, ni siquiera es exclusivamente suponer un saber en él. Ser freudiano es no cesar de debatir con Freud, ¿sí? Así entiendo que Lacan entendía su ser freudiano. ¿Y qué significaría entonces ser lacanianos? Si quisiéramos serlo. No, no significaría repetir a Lacan, ni aceptar lo que él dijo, ni enseñarlo, ni leerlo, ni siquiera exclusivamente suponer un saber en él. Implicaría no cesar de debatir con Lacan, ¿sí? Es lo que hago y propongo hacer. Y además es el modo que Lacan y Miller también encontraron para combatir la inclinación natural del lazo social hacia la estructura organizada por el discurso del amo. Después de esto, Lacan dice algunas cosas sobre su eterno debate con Freud, ¿sí? La mayoría de las cuales ya comenté hoy, ¿sí? Por ejemplo, que esto de que su segunda tópica le parece torpe, aunque haya servido para darse a entender en su época, que la noción del ello como continente de las pulsiones no es lo mejor que hizo Freud, que otras estructuras topológicas serían preferibles, que el silencio del ello supone la traducción del deseo en palabras, ¿sí? Y que él se cree mejor situado que Freud respecto del inconsciente real por tomar en cuenta su relación con el goce del cuerpo, ¿sí? Cosa que ya me detuve a comentar, solo repito aquí para que vean un poco hasta dónde llega este debate de Lacan con Freud que él quiere transmitir a sus lectores en Caracas, ¿sí? Lectores que en su mayoría por primera vez lo veían. También él menciona su intento de poner la lengua al servicio del instinto de muerte, es el intento doctrinario de Lacan de poner la lengua al servicio del instinto de muerte, aunque, a mi entender, eliminar el principio del placer permite encontrar una solución mejor que ya discutí el año pasado y que no voy a repetir aquí. Esa idea del instinto de muerte, que le parece a un tiempo genial, y dice genial y grotesca, ¿sí? La idea es una idea genial y grotesca, ¿sí? Es distorsionada de la siguiente manera, dos puntos, ¿sí? Desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento, la traducción aquí es horrible, ¿sí? Así que hay muchas correcciones agregadas a mi PDF. El desplazamiento a lo más bajo del umbral de tensión tolerado por el cuerpo, ¿sí? Más allá del principio del placer. Ahora, ¿por qué digo que esta noción aquí es distorsionada? Primero, porque Freud no habla de ningún umbral de tensión tolerado por el cuerpo, ¿sí? Esto me parece fundamental, ¿sí? No hay un umbral de tensión tolerado por el cuerpo. Porque además, si un umbral es desplazado a lo más bajo, resulta reducido al mínimo, ¿sí?
Eso sería, digamos, un umbral desplazado a lo más bajo, ¿sí? Y además porque el más allá del principio del placer remite siempre a un desborde por encima del máximo que el aparato puede descargar, ¿sí? Aún así, distorsionada y todo, digamos, como les acabo de mostrar, la idea del instinto de muerte, más allá del principio del placer, le parece, como él dice, una idea más delirante que cualquiera de las que él compartió con nosotros, ¿sí? En definitiva, dado que luego de esto se despide, ahí cierra la conferencia, declara abierto el encuentro y se va a sentar, ¿sí? O no sé, o se va a su cuarto. Este, entonces, esto viene a ser lo último que nos transmite Lacan, ¿sí? De su debate con Freud, es decir, su crítica masiva, ¿sí? De la solución que Freud creyó poder encontrar para resolver muchas de las inconsistencias que su modelo presentaba por tener ese principio como axioma. La segunda tópica, el instinto de muerte y el más allá del principio del placer. Es decir, nuestra investigación del año pasado y la de este año se inscriben entonces en continuidad con el debate de Lacan con Freud y así espero proseguirlo el año próximo. Bien, entonces, ¿qué nos dejan estos tres últimos seminarios? ¿Sí? Voy a dejar de compartir pantalla aquí. A ver, ¿nos podemos ver las caras ahora? Creo que sí, ¿no? Espero que me vean a mí por lo menos. Yo ya cerré el compartir pantalla. Upa. Bueno, entonces, ¿qué nos dejaron estos tres últimos seminarios? Yo pienso, para resumir, que nos dejaron esencialmente dos cosas. Ante todo, nos entregan un Lacan muy próximo, como les dije al principio, a ese Freud sin principio de placer que construimos mediante nuestros retoquecitos, e incluso al Freud distorsionado por Lacan que vimos erigirse en reuniones anteriores y con el cual se entroncan, sin forzamiento, a mi entender, las nociones de deseo de gozar, de réplica indicial, de constelación del objeto y de estructura imaginaria que venimos elaborando. ¿Sí? En síntesis, si el año pasado descubrimos que sin principio de placer Freud deviene más y más lacaniano, el último Lacan, sin principio de placer, se acerca todavía más a este Freud retocado. ¿Sí? Por eso el juego de palabras con el que titulé la reunión de hoy. Eso es lo primero, digamos, que creo que nos dejan estos tres últimos seminarios. En segundo lugar, captamos en acción a un Lacan que no afloja en su debate argumentado con Freud o con quien sea, es decir, el eterno debate de las luces, a fin de agujerear en lo posible los deleterios efectos de grupo y que no vacila en disolver su propia escuela si lo considera conveniente para que sobreviva el discurso analítico. Es decir, esto muestra lo que podríamos llamar la función política de la enseñanza de Lacan. ¿Sí? El placer de Lacan es entonces, como vengo diciendo, tan distinto del placer de Freud que no le fue necesario a Lacan romper con el principio de placer para poder construir su doctrina. Alcanzó con tergiversarlo, como dije ya varias veces. ¿Sí? Pero creo yo que vale la pena hacer el trabajo que estamos haciendo aquí de ver qué pasaría si nosotros directamente, en lugar de distorsionarlo, para ajustarlo a Lacan, directamente lo erradicamos y vemos qué consecuencias se extraen de ello. Bien, entonces nos quedan tres reuniones todavía este año, ¿sí? No hemos discutido todo Lacan, por supuesto, lo sumo algunas cosas de sus 27 seminarios, ¿sí? Pero creo que sí lo esencial de su enseñanza, ¿sí? Que a mi entender está allí en sus seminarios mucho más que en sus escritos. En estas tres reuniones que nos quedan tendremos la oportunidad de dar continuidad a este trabajo desde distintas perspectivas que yo imagino así. Dentro de 2 semanas, tal como lo anuncié hace tiempo, contaremos, ya puedo anunciarlo certificadamente, con la presencia de Damasia Amadeo de Freda, que es analista de la escuela en ejercicio de su transmisión,
y que aceptó mi invitación a conversar acerca de sus testimonios en torno a algunas de las cuestiones que hemos considerado desde el año pasado. Ya conversé algunas veces con ella, le adelanté algunos de los interrogantes que su pase había suscitado en mí, y debo decir que recibieron una acogida favorable. Eh, Dado que ella me autorizó a compartir con los participantes de este seminario varios de sus trabajos al respecto, también ustedes, si les parece, podrán plantearle las preguntas que encuentren pertinentes, ¿sí? Entonces, la próxima reunión, el 28 de octubre, será una gran conversación en la que aprenderemos de Damasia lo que desde la clínica pueda hacernos reflexionar sobre lo que estamos elaborando en el nivel doctrinario. En el siguiente, el 11 de noviembre, ustedes tendrán la palabra, ¿sí? Como saben, este es un seminario participativo en el cual cada uno puede presentar sus reflexiones, contribuciones y críticas, que serán bienvenidas. Es un debate lo que queremos presentar. Ya se ha comprometido a tomar la palabra Elena Mancinelli, pero sé que hay otras personas que también están pergeñando algunas elaboraciones. Creo que Susana Reif seguramente va a traer algo, pero bueno, ella lo decidirá después. Así que todavía no puedo anticipar el programa completo y seguramente los colaboradores van a tener algo que decir, me imagino. Y después tendremos la última reunión, el 25 de noviembre, donde quizás aproveche para reunir algunos cabos sueltos de lo que comenzamos a construir desde marzo del año pasado, como precaución para el trabajo que en 2022, si les interesa, habrá de reunirnos en torno a los cursos de Miller publicados en castellano, para interrogar en ellos las consecuencias de erradicar de la doctrina el principio de placer. Y cuando repasaba un poco lo que iba a decir el día de hoy, se me ocurrió algo más, que es que quizás después de esa última reunión del seminario, podamos hacer un encuentro presencial con algunos que estén por aquí en Buenos Aires, que tengan ganas de reunirse como lo hicimos una vez hace 2 años, para almorzar y conversar un rato, ¿sí? Encontrarse los cuerpos tiene un sabor muy distinto que encontrarse a través de estos aparatos que nos han servido mucho durante este tiempo de pandemia, pero que allí encuentran también algunos límites. Bueno, tenemos como más de 20 minutos como para conversar, para charlar, así que me gustaría que abrieran sus micrófonos, eh, sus cámaras y que comenzáramos a charlar sobre esto que discutimos hoy. ¿Nadie escuchando? Escuchar se escucha perfectamente. Sí. Ah, sí, ok. Bueno. Hablar es otra cosa. Decir es otra cosa. Ok. Bueno, tal vez podríamos aprovechar que hay un poco más de silencio. Si quieren, podemos abrir las cámaras todos, así hacemos como una reunión virtual. Ya la calidad de la señal de internet no es tan relevante, pero así nos vemos un poquito las caras. ¿Alguien de ustedes quiere tomar la palabra? En fin, hacer algún comentario, crítica, agregado, en fin. ¿Fue claro lo que intenté transmitirles hoy? No, pero el tema no es No. tan claro. Y no, hay que Bueno, pensar. Tengo mi. Susana, no sé si apagaste adrede el micrófono. Está mi perra ladrando. Uf, ok. ¿Alguien más abrió allí? ¿Beatriz? ¿Qué Beatriz, sí, hola. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Ah, Beatriz. No figura tu apellido ahí, así que no sabía que Beatriz No, era. no estoy. Desde Bogotá los saludo a todos, a todas. ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo bien?
Bien, bien, ahí los voy siguiendo, hay veces a esta hora, otras veces por el YouTube, Ujú. pero muy interesante. No, de pronto quería pedirte si podías ampliar un poquito ese concepto de lo universal en Aristóteles. Bueno, sí, como no. Sí, si quieren una referencia, digamos así, por escrito de lo que puedo explicar al respecto, está en el libro de En busca de lo singular, en algún capítulo lo explico, Mm, pero ah, lo resumo así. Eh, en Aristóteles conviven dos nociones de universal llamadas de la misma manera, pero en contextos diferentes, ¿sí? Una es aquella a la que nos tiene más acostumbradas la fórmula de la sexuación, ¿sí? Es el universal en el sentido del para todos, ¿sí? Ese es el sentido de universal cuando Lacan dice que es universal una proposición. Este punto es clave, ¿sí? Ciertas proposiciones pueden ser universales, ¿sí? Y cuando estamos hablando de proposiciones, las proposiciones se dividen en tres clases. Puede haber proposiciones universales, proposiciones particulares. Estos dos tipos de proposiciones son las que figuran en la silogística de Aristóteles, ¿sí? También puede haber proposiciones singulares, ¿sí? Que se refieren a un sujeto que es único, ¿sí? Con un nombre propio, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de proposiciones, hay tres categorías: universal, particular y singular, ¿sí? Entonces, universal allí sí es que se refiere a todos, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos todos los cisnes son blancos, ¿sí? Particular es cuando se refiere a una parte del conjunto, por ejemplo, si decimos algunos cisnes son negros, ¿sí? Y singular es en lo que se refiere a uno solo, ¿sí? Por ejemplo, cuando afirmamos Sócrates murió bebiendo la cicuta. ¿Está? Este, entonces, eso es con respecto a la lógica de las proposiciones, ¿sí? Ahora, las proposiciones no son lo mismo que los predicados, ¿sí? Los predicados son las cosas que se dicen acerca de algo, ¿sí? En el término de la lógica aristotélica, ¿sí? Y los predicados o bien se predican de más de uno, ¿sí? O bien se predican de uno solo. Y eso es lo que da origen a la división de los predicados entre universales y singulares, ¿sí? Entonces, lo que se dice de más de uno, es decir, se dice de varias cosas, es lo que Aristóteles llama universal. Y lo que se dice de uno solo, ¿sí? Es lo que Aristóteles llama singular, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el nivel de las proposiciones, donde están universal, particular y singular, ¿sí? Lo universal y lo particular no se oponen entre sí, porque, por ejemplo, que algunos cisnes sean blancos no se opone a que todos los cisnes lo sean, ¿sí? Pueden coexistir perfectamente lo particular y lo universal. Mientras que en el campo de los predicados, lo universal y lo singular se oponen tajantemente, porque o bien algo se dice de más de una cosa, o bien se dice de solamente una, ¿sí? Entonces, una de dos, ¿sí? Entonces, es importante entender que hay dos maneras de usar la noción de universal, ¿sí? Una referida a proposiciones, es decir, cosas que son verdaderas o falsas, y otra referida a los predicados, a lo que se dice acerca de otra cosa. ¿Está? Entonces, Lacan suele utilizar, contra lo que muchos creen, suele utilizar el término universal en el sentido de lo que se dice de más de una cosa, ¿sí? No lo que se dice de todos, no en el sentido de las proposiciones, sino lo que se dice de más de uno. Pero, por supuesto, cuando se refiere al universal en la fórmula de sexuación, a partir de los seminarios 18 en adelante, el 19 donde lo construye y el resto de los lugares donde lo utiliza, ahí está hablando ya de proposiciones. Entonces es un mm, concepto de universal que se opone al de lo particular, ¿sí? Al de existe al menos uno que no. Y un comentario adicional, para quienes se interesen por el tema, es que Lacan muchas veces confunde el uso de singular y de particular
como si patinara, digamos, entre la descripción de las proposiciones y la de los predicados, ¿ok? En sus escritos, en sus seminarios, muchas veces donde dice particular hay que leer singular o donde dice singular hay que leer particular. En general, sobre todo, confunde decir particular cuando debería decir singular. Pero bueno, esto es tema de tesis, como diría Graciela Broski. Gracias, Gerardo. Por Pensaba nada. en esa otra satisfacción, claro, que no es este seminario, es el 20, Sí, cuando él trata de poner como en continuidad a Freud y a Aristóteles, sí, a partir de otra satisfacción. Me preguntaba qué tenía que ver allí el tema del placer y ese principio del placer. Yo sé que tú lo trabajaste cuando sí, pasaste por ahí un poco, lo he tratado de seguir, sí, pero, pero me queda todavía ahí como ese tema de esa otra satisfacción. sí. Sí, y hay que entender que no solamente en el 20, ¿no? Sino en varios de los seminarios que siguen, 21, 22 muy particularmente, algo en el 24, Lacan es muy explícito en cuanto a qué entendían, qué se entendía por hedoné, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el placer como lo entendemos habitualmente, no tiene que ver con el hedonismo, como se lo concibió en la filosofía ulterior. Este, eh, en fin, ahí eso requiere como una investigación mayor. Sí, efectivamente lo trabajé en la última reunión y en la penúltima, ¿sí? Mm, Ahí lo desplegué bastante. Y creo que en la antepenúltima creo que también algo ya dije al respecto. Eh, Ahora no lo voy a reproducir, pero digamos, ujú, si te interesa ampliar algo de la discusión al respecto, me mandas un mail, un WhatsApp y te doy las perfecto. referencias. ¿Está? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu intervención, Beatriz. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Eh, yo quería hacer una preguntita, no sé si puedo. Clarisa, ¿no? Sí, Sí. no te veo, pero te escucho. Ah, ¿no se ve? Yo no, pero quizás los otros sí, no sé. No. Sí, Espera. yo te veo, yo te veo. Bueno, bárbaro. Ahora no sé qué toqué, pero no importa si se No, no escucha. importa. No, Está no, bien. puede ser que yo no te vea, a veces me pasa eso. Está bien. No, quería ver si cuando decís, cuando haces esa secuencia de lo real, de esos indicios que podemos extraer y que, digamos, se constelan en los objetos de manera imaginaria, si es que lo entendí bien, y ahí decís, bueno, eso es imaginar lo real. ¿Tiene alguna manera de traducirse esto como redistribución con suma constante? Es decir, porque esos indicios, porque ahí parece que hay como una suerte de redistribución o transformación de algo, porque de alguna manera se me hacía también la pregunta de cómo se lee esto en la dirección de la cura. Perfecto. ¿No? Entonces, y en la dirección de la cura hay, en lo que venía yo pensando en relación al síntoma, como uno llega con esa indignidad a lo que uno va pudiendo hacer, ¿no? Hay una redistribución con suma constante, por lo menos se me va aclarando lentamente de una manera mejor que la idea de conflicto, ¿no? Claro. Que, Ujú. digamos, claramente cae. Ahora, eso es por un lado, porque cuando vos planteás la estructura tiene carácter imaginario y lo que guía, ¿no? La topología, o sea, es como si pensara, Lacan entra por lo imaginario y sale por lo imaginario, pero absolutamente como un reverso, como totalmente distintos, ¿no? Es como si uno dijese, ¿qué caja negra hubo en el medio de esos 40 años? Ujú. Para, por ahí como para pensar lo imaginario, me impactó.
Sí, sí. En el medio hubo 40 años. Claro, por eso digo, la caja negra de los 40 años. Sí, sí. Claro, por eso lo dije. Lo que, bueno, eso, no sé, son cosas sueltas que hacen No, a... está muy bien, está muy bien. Tengo pendiente, aunque ya me lo compré hace tiempo, leer el libro de Lo Imaginario de Lacan, una compilación de artículos que supongo debe tratar de llenar un poco la ansia de esos 40 años, siguiéndolo en todo Lacan. Supongo, digo, porque todavía no lo leí. Pero sí, efectivamente es así, no es tampoco el mismo imaginario el que está antes y el que está al principio y al final. Con respecto al punto principal de tu pregunta, ¿no? Esta cuestión de imaginar lo real, ¿sí? Se puede pensar, por ejemplo, a mí me gusta mucho pensarlo con el nombre de las ratas, ¿sí? Con un caso clínico, digamos, que todos conozcan como para poder... porque, ¿qué es lo que sucede con el nombre de las ratas? Más allá de que ya venía con su neurosis infantil y todo lo que dice Freud, que está muy bien, lo que ocurre es que en determinado momento, cuando es la famosa escena con el capitán Cruel que cuenta el tormento de las ratas, etc., hay algo que en él deja una huella, ¿sí? Es decir, se encuentra con algo que lo sobrepasa, ¿sí? Y que lo deja en un estado totalmente alterado, como se ve con todo el tema de los anteojitos y el dinero y no sé qué, y termina zambulléndose en el diván de Freud, ¿no? Después de eso. Pero, digamos, lo primero que podemos decir es que en él se quedan ciertas marcas de todo ese relato, de toda esa escena del capitán, del tormento de las ratas, etcétera, que eran ciertas marcas que requieren una enorme investidura para permanecer como tales, ¿sí? Por lo tanto, redistribución con suma constante implica que el goce ligado a esas marcas, ¿sí? Va a ser a expensas de goces que han sucumbido, que han desaparecido o han mermado, porque la redistribución mantiene la suma constante, ¿sí? Este es el primer punto, y esto es lo que ya desde el año pasado vengo diciendo. Si no pensamos en que haya un principio de placer, con mucha facilidad la noción de contrainvestidura, que es la que Freud propone eh, para dar cuenta de este asunto, se puede introducir como réplica indicial y obviamente contradice un principio que nosotros descartamos, es decir, el principio del placer, ¿sí? Porque requiere mantener una excitación allí donde antes no existía, ¿sí? Es decir, un plus, no un menos, que dado por la descarga. Ahora bien, en la dirección de la cura, entonces el problema va a ser cómo producir una nueva redistribución, ¿sí? Que alivie el goce vinculado a esas marcas de la réplica inicial, porque son esas las que luego aparecen repitiéndose, ¿sí? La compulsión de repetir es el modo en que traducimos nosotros, o lo que nosotros traducimos por el deseo de gozar suscitado por la réplica inicial, ¿no? Y eso toma formas que están efectivamente manejadas por lo imaginario, ¿sí? Por ejemplo, si no es imaginario el hecho de que el castigo de las ratas se va a producir en la amada y en el padre, si él no paga las 3,80 coronas a no sé qué, ¿sí? Más imaginario que eso, imposible, ¿sí? Es decir, que se imagina lo real sobre la base de esos pequeños trazos y se arma con eso una fantasmagoría que Freud no vacila en llamar incluso delirante, ¿sí? Habla de un delirio de la neurosis obsesiva. Entonces, bueno, yo creo que ese es el modo en que podemos entender la función de la réplica indicial y el modo, digamos, en que podemos traducir esta idea del último Lacan de que por medio de la estructura imaginamos lo real, ¿no? No sé si con esto aclaro un poco o oscurezco más la cuestión. Decime vos, Clarisa. Ah, no, no, está. Va el caminito. Va. Bueno, me alegro. Hay alguien que está levantando la mano ahí, que es Sergio Ferraiuolo. Tanto tiempo, Sergio, ¿cómo te va? ¿Podés habilitar tu micrófono, tu cámara, ambas cosas?
Ahí creo que te vamos a escuchar. Yo no escucho nada, no sé si ustedes escuchan. No. No. Sergio, ¿estás ahí? Tenés el micrófono abierto, pero como si no hubiera nada. Tal vez tenés algún problema de conexión. Si es que no funciona tu aparato, tu micrófono, me podés llamar por teléfono, tenés mi número y lo pongo en voz alta. Ah, no, ahí salió ya directamente. Bueno, en fin. Pero está con el micrófono abierto, qué raro. Bueno, tenemos todavía 5 minutitos más. ¿Alguien más quiere hacerle una pregunta, comentario, crítica? Susana. No, necesito tiempo para... eh, pero me parece que estaba Verónica Hernández queriendo hablar. Al ¿Ah, menos sí? apareció en la pantalla. Me Ah, dio esa sensación. ahí me está llamando Sergio Ferroviolo. Ah, Esperen que lo voy a atender y a ver si se puede escuchar así. A ver, un segundito. Se cortó la llamada, pero lo voy a llamar yo. A ver. Hola Gerardo. Esperen que no tengo. A ver si. Yo lo A ver, escucho desde a acá. ver si ahí se escucha. Sí, Hola Gerardo. ¿Ustedes escuchan? perfecto. Bueno, listo. Ahí tenemos tu voz, Sergio. Bueno, ¿qué tal? La pregunta que yo te quería hacer es si lo que vos desarrollás está en dirección de diferenciar lo que en el seminario 11 Lacan hace mostrando una separación entre el capítulo donde dice el inconsciente freudiano y el nuestro. Si ese inconsciente que dice Lacan es el nuestro, ¿es porque está cerca del concepto de que toca el cuerpo? Ah, ok. Buena pregunta. A ver si. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, sí, es una muy buena pregunta, pero lo que pasa es que yo tengo una interpretación de ese título puesto por Miller a la clase correspondiente del seminario 11, que es un poco distinta, para variar, de cómo se lo suele interpretar. Porque muchas veces se piensa que ese I del inconsciente freudiano y el nuestro es como un I de diferenciación, ¿no? El inconsciente freudiano es esto y el nuestro es esto otro, distinto del freudiano, ¿ok? Pero yo tengo una interpretación distinta de eso que creo que escribí en Las Flechaderos, si mal no recuerdo, hace ya muchos años, que es que Lacan ahí viene discutiendo acerca de la estructura del inconsciente en Lévi-Strauss, ¿sí? Y creo yo entender, por lo menos es mi lectura del asunto y traté de argumentarlo, que la distinción es entre que algo así como el inconsciente freudiano y el nuestro son la misma cosa, pero distinto del inconsciente de Lévi-Strauss, ¿sí? ¿Cuál es la distinción que yo encuentro, digamos, entre el inconsciente freudiano-lacaniano por un lado y el inconsciente de Lévi-Strauss, ¿sí? El inconsciente en Lévi-Strauss es como si fuera una estructura separable del trauma, ¿sí? El trauma sería, yo suelo usar para transmitirlo la imagen de el tubo digestivo y el alimento, ¿no? El trauma es como el alimento que entra en la estructura, ¿sí? Y la estructura lo procesa, ¿sí? Como si fuera el tubo digestivo con el alimento, ¿sí? Mientras que en Freud el trauma es constituyente de la estructura, y creo que en Lacan también. O sea que la contingencia que crea la estructura, ¿sí? Esa contingencia inaugural, podríamos decirlo, ¿sí? Forma parte de la estructura misma y no es separable de ella, ¿sí? Entonces, creo yo que si ustedes leen,
si ustedes leen con esta clave el seminario 11, esa clase del seminario 11, me parece que van a encontrar argumentos, por lo menos mis argumentos los van a ver reflejados allí para entender que la distancia es entre un inconsciente que incluye la contingencia traumática inaugural en su estructura y otro que la considera, separable, ¿sí? Como si el trauma fuera algo que debiera ser asimilado por una estructura que es puramente simbólica, que no tiene nada de real, que no incluye nada del goce. ¿Está? No sé si no estoy respondiendo por ahí tu pregunta, en realidad estoy cambiando los términos de tu pregunta con esto, porque son los términos los que en mi caso son reinterpretados así. ¿Estás ahí, Sergio? Sí, sí. Sí, yo pensaba de que este capítulo lo que trataba de mostrar alguna diferencia entre el concepto de inconsciente en Freud y en el de Lacan, por los motivos por los cuales vos venís dando tus charlas mostrando la consecuencia de mantener el principio del placer, etcétera. Sí, en este caso, justo ahí, en ese punto, es donde yo veo más bien una cercanía grande entre el inconsciente freudiano y el lacaniano, ¿sí? Yo creo que más bien ese artículo pone el acento en la distancia que hay entre ese inconsciente freudo-lacaniano, el psicoanalítico, y el inconsciente tal como pretende retraducirlo Lévi-Strauss como una estructura simbólica, ¿no? Digamos, si ustedes leen el final del artículo sobre la eficacia simbólica, que es ese que sale el mismo año de las estructuras elementales del parentesco. Es un artículo que está incluido en la compilación llamada Antropología Estructural, ¿sí? El artículo del 49. Si ustedes leen el final, donde habla de toda esa escena del chamán que ayuda a la parturienta que se le había complicado el parto por medio de todos sus rituales, etcétera, y cómo muestra muy bien Lévi-Strauss que hay una eficacia simbólica, a diferencia de la eficacia imaginaria, que era la única que el psicoanálisis consideraba hasta ese entonces. Toda eficacia era imaginaria, antes de que viniera Lévi-Strauss a producir esa novedad. Pero él llega a deducir de eso una idea del inconsciente como una estructura puramente simbólica que no tiene relación con el registro de lo imaginario ni de lo real. Y eso es lo que yo creo que Lacan busca distinguir en esa clase del seminario 11. ¿Sí? Por eso yo leo el título de Miller como una I, que es una I de equiparación, no una I de separación. ¿Sí? El inconsciente freudiano y el nuestro, un solo corazón, podríamos decir. ¿Sí? Mientras que el inconsciente de Lévi-Strauss es otra cosa. Te agradezco mucho la pregunta, Sergio. Es la hora, así que no vamos a tener más tiempo de más intervenciones, pero si tienen más, la próxima reunión vamos a tener mucho tiempo para conversar, aparte de lo que charlemos con Damasia. ¿Sí? Así que los espero en 2 semanas. Chao, chao. Chao, muchas gracias.